Parashat Shemot aprendemos una gran lección, no solo para sobrevivir en el exilio, tanto físico como espiritual, sino también la gran lección para reparar el error que dio lugar primeramente al exilio. Para ello debemos de recordar qué significa exilio, qué significa el galut, qué significa estar fuera de Eretz Israel por imposición y qué significa por implicación. La Torá fue entregada para que sea puesta en práctica en su totalidad en un contexto nacional, en un contexto de pueblo. Poniéndola en práctica en este contexto, podremos consecuentemente no solo elevarnos espiritualmente nosotros como nación, sino que además nos convertimos en un vehículo a través del cual traemos luz al resto de la humanidad. Nos convertimos en una nación ejemplar, donde hay justicia social, donde se erradica el mal de la sociedad, donde se toma en cuenta a los menos válidos de la sociedad, donde el sistema de vida inspira la justicia, a la equidad, el altruismo, la hermandad, etc. Todo esto es la consecuencia de vivir la Torá en la tierra de Israel, en contexto nacional. Por lo tanto, estar en el exilio implica entonces no poder lograr esta máxima, este objetivo de ser una nación modelo, porque esencialmente estamos bajo otro gobierno, no el gobierno que está estipulado manifestar según la Torá. En ese gobierno, por ejemplo, no es ley nacional santificar el Shabbat. La corrupción gubernamental es permitida. Pero esto que toma lugar en el exilio físico, lo que experimentamos cuando somos expulsados de la tierra de Israel, tiene una raíz, tiene un porqué. La expulsión de nuestra tierra toma lugar como una consecuencia de no haber puesto en práctica la Torá en nuestra propia tierra, en nuestra propia vida, en el contexto nacional. Hashem permite que otras naciones nos agredan, nos expulsen y que estemos sujetos a otros gobiernos. ¿Por qué razón? Porque no estamos haciendo nuestra función como nación ejemplar. Y así en el exilio quizás valoremos que la tierra de Israel no es un regalo y nada más, con el que podemos hacer lo que querramos, sino que es una responsabilidad que tiene como fin que todo Am Israel sea una nación ejemplar, que iluminemos a los demás. Así que lo que empieza en el interior se manifiesta en el exterior. El exilio físico es una consecuencia de un exilio espiritual. Si interiormente comenzamos a no hacer la voluntad divina, terminamos en un exilio físico. Entonces, ¿dónde debe estar el enfoque de la reparación? La reparación del error, lo que dio pie al exilio. ¿Dónde debe estar el enfoque del tikkun? ¿Dónde comenzó todo? En nuestro interior, en el corazón, en el mundo de los pensamientos, del intelecto, en el mundo espiritual. Comprendiendo todo esto, podemos entonces comprender que en Parashat Shemot encontramos una gran lección. Parashat Shemot nos informa que el faraón, el rey de Egipto, habló a las parteras hebreas, Shifra y Puah, y les ordenó: si el que nace es hijo, matadlo, y si es hija, vivirá. ¿Por qué razón? ¿Por qué permite que las hijas vivan y ordena la muerte de los hijos? Porque la mujer es receptora en su esencia, mientras que el hombre o el varón es emisor,
es el transmisor. Y el gobierno en el exilio, el gobierno extranjero, lo que busca es la asimilación, es decir, necesita o te empuja, te lleva a, a esta manera de conducirte que es la imitación de otro gobierno, adaptarte a otro sistema de vida que no sea el de la Torá. Por ello necesita de receptores. La imagen es la mujer. Seguidamente dice el texto, pero las parteras tenían Irat Shamayim, temían a Elohim, y no hicieron tal como el rey de Egipto les había mandado. Vathanena et hayeladim, e hicieron vivir a los hijos. El lector debe hacerse la siguiente pregunta después de leer esta sección. Otra vez la repito. Las parteras no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, e hicieron vivir a los niños. La pregunta es, claramente el texto ya nos está diciendo qué sucedió, esto es, las parteras no hicieron caso al faraón. Es decir, no mataron a los varones. ¿Por qué razón el texto tiene que agregar Vathanena et hayeladim, e hicieron vivir a los niños? ¿Por qué la aparente redundancia? En realidad, Jaime Karim, no es una redundancia, sino que lo primero es pasivo y lo segundo es activo. Lo pasivo es, no hicieron caso al faraón, a la orden del faraón. Lo activo es, Vathanena et hayeladim, hicieron vivir a los niños. Para poder hacer el tikkun, para poder reparar el error por el cual fuimos expulsados de la tierra de Israel, no basta con ser pasivos, tomar decisiones pasivas, hay que ser activos. Me explico. En el exilio, la fuerza que impera quiere que nos asimilemos, que abandonemos nuestra identidad de Israel. Es por ello que dice el texto que las hijas vivirán, es decir, quien pueda asimilarse, los que sean receptores, vivirán. Sin embargo, los hijos morirán, es decir, los transmisores no podrán sobrevivir en el exilio. Entonces, no basta con decir en términos pasivos, no nos vamos a asimilar, nos vamos a casar entre nosotros. O en términos más modernos, no celebraremos Christmas o Navidad, no celebraremos el Año Nuevo, o el domingo será para nosotros un día más de la semana, un día igual que los demás. O no comeremos cerdo o langosta. No, no basta con no hacer lo que hacen los demás, sino que es necesario hacer algo al respecto, de manera activa, vivir la vida con un sentido espiritual, el sentido que nos transmite la Torá y la espiritualidad de Israel. Debemos de forma activa procurar mantener nuestra identidad viva a diario a través del estudio de la Torá y su aplicación en el diario vivir. Y esto hará que vivamos entonces nuestra identidad, la identidad que no valoramos mientras estábamos en la tierra de Israel. No basta con pasar el domingo como un día más, a diferencia de la costumbre de los pueblos donde vivimos. No basta con decir el domingo es un día más de la semana. Tenemos que santificar el día de Shabbat. No basta con no ir a los centros religiosos, o sea, a la iglesia. No, tenemos que ir activamente a la sinagoga, a nuestros centros comunitarios en el exilio, y así poner en práctica gradualmente la vida de la Torá.
Esta es la lección que aprendemos de Shifra y Puah, de quienes dice el texto de la Torá, Vathanena eta yeladim, e hicieron vivir a los niños, le dieron un sentido a la vida para los niños. Nótese que el término es yeladim, un término en el cual implica la hija y el hijo. No dice Vathanena et abanim, e hicieron vivir a los hijos varones. No, no solo a los varones, sino a las niñas también. Tenemos que comenzar el proceso del tikkun, de la rectificación, precisamente por donde comenzó el problema originalmente que nos llevó al exilio, es decir, de adentro hacia afuera, reparando nuestra forma de vida. Comprender que la Torá no es una religión, que la Torá es una forma de vida que cubre todas las áreas de la vida del ser humano. Así que vamos, Ahim y Karim, vamos a ser como Shifra y Puah de esta generación. No solamente vamos a dejar de hacer lo que los demás hacen, sino que vamos a vivir la vida activa de justicia y equidad, de ética y moral, la cual demanda la Torá diariamente. Vamos a valorar nuestra tierra, la tierra de Israel, como un compromiso, un medio a través del cual podremos lograr el tikkun ha'olam, la restauración, la reconstrucción de los valores de todo el mundo. Vamos a hacer todo lo posible de una vez para que Israel no sea un país más entre los demás, un gobierno secular dirigido por seculares, sino una nación ejemplar para las demás. Vamos a hacer Or Lagoim en términos de los profetas, una luz para las naciones.